Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy me acompaña Daniel Kovalik. Daniel es abogado laboral y de derechos humanos que enseña derechos humanos en la Escuela de Derecho de Pittsburgh. Ha escrito mucho sobre derechos humanos internacionales y política exterior de Estados Unidos. Su trabajo ha sido publicado en Huffington Post y Counterpunch. También ha escrito muchos libros contra la guerra y el imperialismo. Algunos de sus libros incluyen No más guerra, La conspiración para controlar el mundo y La conspiración para culpar a Rusia. Daniel está bien informado sobre la situación en Donbass. Pasó algún tiempo en Donetsk el año pasado. Dan, muchas gracias por acompañarme. Gracias por recibirme. Lo aprecio. Dan, quiero discutir contigo hoy el triángulo Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Pero primero, ¿podrías contarnos más sobre tu experiencia? ¿Podrías compartir sobre tu trabajo como abogado de derechos humanos? ¿Y cómo terminaste escribiendo estos libros contra el imperialismo estadounidense? Sí, asistí a la Facultad de Derecho de Columbia en la ciudad de Nueva York y me gradué en 1993. Sin embargo, mi interés por el derecho comenzó durante la universidad cuando visité Nicaragua durante la Guerra de los Contras. Visité el país 2 veces, una vez en 1987 y nuevamente en 1988. Estas experiencias despertaron mi interés en el antiimperialismo, ya que presencié el impacto de las acciones de Estados Unidos en Nicaragua. Después de graduarme de la Escuela de Derecho, trabajé para el Sindicato de Trabajadores del Acero Unidos en Pittsburgh durante 26 años. Como parte de mi trabajo, estuve involucrado en labores de derechos humanos en Colombia, América del Sur. Mi trabajo se centró principalmente en luchar contra el asesinato de miembros de sindicatos. Colombia ha sido reconocida como el país más peligroso para los sindicalistas durante muchos años. También tomé acciones legales contra empresas que estaban asociadas con grupos paramilitares. Estos grupos eran conocidos por torturar y asesinar a sindicalistas. Este trabajo marcó mi participación específica en derechos humanos. Por lo tanto, tengo una larga historia tanto en antiimperialismo como en derechos humanos. Entiendo. Entonces, el año pasado, si no me equivoco, elegiste visitar Donbass. Una parte significativa de tu trabajo reciente está relacionada con Rusia. Has sido bastante vocal al respecto. También participaste en la manifestación contra la maquinaria de guerra, si entendí correctamente. Este evento se llevó a cabo recientemente en Washington, ¿verdad? Entonces, ¿qué te llevó a visitar Donbass, un área altamente disputada? Durante muchos años, he escrito sobre la demonización de Rusia. Me he preocupado profundamente por la propaganda anti-Rusia. Incluso antes de esto, me preocupaba la propaganda contra la Unión Soviética. Siempre he creído que Rusia y la Unión Soviética no necesariamente tenían que ser enemigos de Estados Unidos. Creo que podríamos ser socios y amigos. En 2017, escribí un libro para contrarrestar la llamada propaganda de Russiagate. El libro se titula La conspiración para culpar a Rusia. Por lo tanto, naturalmente, cuando Rusia intervino en Ucrania en 2022, estaba ansioso por visitar la región de Donbass. Para ser honesto, he estado escribiendo sobre los eventos en Donbass desde 2014. He estado documentando cómo el gobierno en Kiev ha estado atacando a su propia gente en Donbass. Este es un tema con el que estoy muy familiarizado, pero se ha vuelto aún más significativo desde la intervención de 2022. Así que decidí ir allí yo mismo para ver qué estaba sucediendo. Hice este viaje en noviembre pasado. ¿Qué observaste? Específicamente, en noviembre, los referendos ya habían concluido. Además, esta unificación, o más bien, la adquisición de Donbass por parte de Rusia, estaba más o menos completa. Sin embargo, el conflicto aún no está resuelto. Todavía hay áreas de Donbass que no están bajo control ruso. Pero el aspecto político de todo el proceso se completó. ¿Qué observaste en noviembre? What surprised me is how normal things felt. I was in Donetsk cities where I stayed. En primer lugar, lo que me sorprendió fue lo normal que se sentía todo. Me quedé en la ciudad de Donetsk, pero también visité Mariupol. Observé coches en las calles, gente yendo a restaurantes y comprando. Me informaron que las cosas se han vuelto mucho más animadas desde el referéndum en 2008. Para septiembre de 2022, la gente se sentía más segura.
Noté que la normalidad estaba volviendo a la región, lo cual fue algo sorprendente para mí. So one, I did see kind of normal life returning to that region, which surprised me a bit. But also, I witnessed the fact that Ukraine was shelling civilian targets in Donetsk, including a school while I was there. The Pero también vi que Ucrania estaba bombardeando objetivos civiles en Donetsk. Esto incluía una escuela, un estadio de fútbol y un lugar donde la gente recoge agua. Esto sucedió porque el gobierno ucraniano había cortado previamente el suministro de agua a la gente en Donbass. Un monasterio también estaba siendo bombardeado casi a diario por el gobierno en Kiev. Estas fueron las cosas que vi. Hablé con muchas personas en Donetsk que han estado luchando contra las fuerzas ucranianas desde 2014. Conocí a individuos que fueron capturados por los servicios de seguridad oficiales ucranianos. También conocí a personas que fueron capturadas por el batallón Azov. Compartieron historias de maltrato y tortura. Estas fueron las cosas que presencié allí. and how they were mistreated and tortured. Those were the things I saw there. How come that in the West this ¿Por qué sucede que en Occidente nunca se menciona el tema de Donbass y los bombardeos, que claramente ocurren, en ninguno de los canales principales? Todos los que tienen acceso a Internet y pueden ver vídeos en YouTube lo saben. Sin embargo, nunca se discute. Este es un claro ejemplo de cómo Ucrania ha estado bombardeando a su propia gente durante 8 años. En el mundo libre, donde tenemos una prensa libre, ¿por qué hay tanta propaganda? A menudo nos dicen que la propaganda solo ocurre en Rusia y China. Ellos son los únicos. Los estados libres nunca se involucran en eso. ¿Puedes explicarlo? how do you explain that? Well, first of all, of course, it's in the interest of governments such as that of the U.S. En primer lugar, es importante señalar que los gobiernos, como el de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, suelen evitar discutir el hecho de que esta guerra ha estado en curso desde 2014. Prefieren que el público crea que la guerra comenzó en febrero del año anterior con la intervención rusa en Ucrania. No quieren reconocer que 14,000 personas perdieron la vida en el conflicto entre el gobierno de Kiev y sus propios ciudadanos en la región de Donbass, incluso antes de la intervención rusa en febrero de 2022. Esta información interrumpe su narrativa. Otro hecho que interrumpe su narrativa es la presencia de nazis dentro del ejército del gobierno ucraniano. Esto es un hecho que cualquiera en Donbass puede confirmar. Which again, anyone in Donbass will tell you is the fact. Now, what you're also asking is, well, how is it possible, though, even if that is the interest of Ahora, también te estás preguntando cómo es posible que, aunque los gobiernos occidentales estén interesados, no discuten estos temas. Te preguntas por qué los medios de comunicación, que supuestamente son independientes y libres, siguen esta narrativa. Cuestionas por qué están suprimiendo la narrativa alternativa. La razón es que ahora están controlados por grandes corporaciones. Estas corporaciones han tomado el control de estos gobiernos. Ahora tenemos una unión casi perfecta entre corporaciones y gobiernos. Las mismas corporaciones son dueñas de los medios de comunicación. Entonces, en esencia, no tenemos realmente una prensa libre. Tenemos una prensa que solo aparenta ser libre. Existe cierto nivel de discusión permitido en la prensa, pero está muy restringido. discourse allowed in the press, but it's very limited. And of course, Noam Chomsky and Edward Herman have been writing about this. Noam Chomsky y Edward Herman han estado discutiendo este tema desde los años 70 en libros como Manufacturing Consent. Sin embargo, la situación ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado? En el pasado, los periódicos tenían lectores que los compraban. Esto proporcionaba ciertos ingresos del público, lo que hacía que los periódicos fueran en cierta medida responsables ante sus lectores. Hoy en día, nadie compra periódicos. Como resultado, los medios de comunicación dependen completamente de la publicidad corporativa. No solo son propiedad de corporaciones, sino que también dependen totalmente de ellas para sus ingresos. Esto deja casi ningún espacio en los medios de comunicación para un verdadero discurso público. En consecuencia, vemos casi una propaganda total, especialmente en temas relacionados con la política exterior. And we see almost
complete propaganda, especially on foreign policy issues. On domestic issues. En asuntos internos puede haber más debate. Sin embargo, este no es el caso con los asuntos de política exterior. Hay otros ejemplos de esto, como la antesala de la guerra en Irak. El gobierno de Estados Unidos afirmó que estábamos invadiendo Irak porque tenían armas de destrucción masiva. Sin embargo, varias personas argumentaron que no había tales armas en Irak. A pesar de esto, los medios de comunicación suprimieron estas voces. En su lugar, destacaron a aquellos que insistían en que había armas de destrucción masiva. Invadimos Irak y aproximadamente 1 millón de iraquíes murieron. Al final, lo que muchos de nosotros creíamos desde el principio resultó ser cierto. No había armas de destrucción masiva. Hemos visto cada vez más a los medios de comunicación dispuestos a mentir, distorsionar la verdad y suprimir voces alternativas para apoyar la guerra. To suppress alternative voices in support of war. Pero sabes, es aún más confuso cuando consideras los medios extranjeros en Europa y Japón. A menudo repiten los puntos de vista de Estados Unidos. Este es otro aspecto que no entiendo. ¿Por qué los medios extranjeros operan de manera diferente? Los medios japoneses, por ejemplo, todavía tienen altas tasas de suscripción a periódicos. Sin embargo, utilizan los mismos puntos de vista y siguen la misma narrativa. ¿Por qué esta comunidad basada en el conocimiento es tan cerrada que parecen conformarse con repetir la misma información una y otra vez? Well, I think a number of these Western governments, one, feel economically dependent on the United States. Creo que varios gobiernos occidentales se sienten económicamente dependientes de Estados Unidos. También comparten cierta afinidad ideológica con Estados Unidos. Además, algunos de estos países, incluyendo Japón, albergan bases militares estadounidenses. Por lo tanto, creo que en asuntos como estos gobiernos son más o menos subordinados a Estados Unidos. Especially on these types of issues, they're more or less vassals of the United States. Estoy de acuerdo, especialmente en términos de la formulación de políticas exteriores. Sin embargo, los medios de comunicación son una entidad interesante. Parece que actúan por su propia voluntad porque quieren formar parte de ello. Pero cambiemos de tema, Daniel. Tengo otra pregunta importante. Se trata de por qué la neutralidad no funcionó para Ucrania. Muchas personas han estado diciendo desde 2014, e incluso antes, que la neutralidad para Ucrania es la respuesta clara al problema. Es algo obvio. Ucrania era neutral, tenía una cláusula de neutralidad en su constitución y todo iba bien. Entonces ocurrió el golpe de Estado y Crimea fue anexada. Después de esto, el gobierno ucraniano abandonó su cláusula de neutralidad. Expresaron un deseo más fuerte de unirse a la OTAN y Rusia respondió con una demanda aún más fuerte de que se detuvieran. Todos los que conozco, desde Noam Chomsky hasta Henry Kissinger, Michael Waltz, Anatol Levin e incluso Heinz Herner en Europa, han dicho lo mismo. Todos aquellos que tienen un profundo entendimiento de las relaciones internacionales creen que Ucrania debería ser como Austria. Debería mantener la neutralidad, lo que resolvería el problema. Esto abordaría las preocupaciones de seguridad de Rusia y garantizaría la seguridad de la Unión Europea frente a Rusia. Serviría como un estado tampón. Pero, ¿por qué esto no sucedió? Esta debería haber sido la solución natural a todos los problemas de seguridad. Sí, hubo un partido que no quería la neutralidad, y ese era Estados Unidos. Estados Unidos desempeñó un papel en el golpe de 2014. También ayudaron a organizar el nuevo gobierno en el mismo año. Esto se sabe a partir de conversaciones telefónicas grabadas de personas como Victoria Nuland, quien discutió la organización del nuevo gobierno. Estados Unidos no estaba satisfecho con que Ucrania fuera un estado neutral. Deseaban una postura completamente pro-occidental e incluso pro-estadounidense. Quizás recuerdes a Victoria Nuland, quien formaba parte del Departamento de Estado en ese momento y todavía está allí ahora. Incluso dijo, «Olviden a la Unión Europea», ¿verdad? Ella sí lo dijo. No se trataba solo de alinearse con la Alianza Occidental.
Querían que Ucrania estuviera completamente en el bando estadounidense y organizaron las cosas para que eso sucediera. Y sucedió. Esto es lo que nos ha llevado a nuestra situación actual. And that's what has led us to where we are now. So, Neutralidad, en este contexto, y los acuerdos de Minsk nunca fueron opciones verdaderamente viables. Esto se debe a que una de las tres partes se oponía fundamentalmente. ¿Es eso correcto? At least one of the three parties. We know though from Al menos una de las tres partes no tenía la intención de cumplir con el acuerdo. Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, y el presidente Hollande de Francia han dejado esto claro. Han afirmado que nunca planearon seguir los acuerdos de Minsk. Su intención era utilizar estos acuerdos como una forma de ganar tiempo para que Ucrania se rearme contra Rusia. Desde la perspectiva occidental, los acuerdos de Minsk no fueron más que una farsa. Esta es la verdadera tragedia. Si estos acuerdos hubieran tenido éxito, no estaríamos en nuestra situación actual. Sin embargo, ahora hemos descubierto que, al menos desde la perspectiva occidental, nunca se pretendió que funcionaran. they were never, at least from the Western point of view, intended to work. I talked to Nikolai Petro on this channel and he wrote Tuve una conversación con Nikolai Petro en este canal. Él es el autor de un libro sobre la tragedia de Ucrania. Según él, esta guerra internacional no habría sido posible sin las divisiones internas dentro de la sociedad ucraniana. Estas divisiones son especialmente evidentes entre el este prorruso, el oeste gallego y el oeste ucraniano. También hay una pequeña fracción de nazis y fuerzas ultraderechistas fascistas que han logrado tomar el control de todo el proceso político. Él cree que este partido, aunque pequeño, es extremadamente violento. Como resultado, han logrado mantener a los políticos en Kiev como rehenes. Basándote en tu investigación y tus experiencias en Donbass, así como en tus conversaciones con los lugareños, ¿estás de acuerdo con su evaluación? ¿Es esta facción pequeña o grande? ¿Qué tan significativo es el problema de los neonazis en Ucrania? Well, again, I think, however big or small it is, I think the point that he made is true, and that is that they have been Una vez más, creo que, sin importar su tamaño, el punto que hizo es válido. Han logrado tomar el control del gobierno. Grayson publicó una excelente exposición, si estás familiarizado, con ella. Discutió cómo Zelensky fue elegido en 2019 con una plataforma de paz. Su campaña se trataba de hacer la paz con Rusia. Sin embargo, rápidamente fue informado por los neonazis o nazis de que no podía hacer la paz con Rusia. El expresidente de Uruguay, el muy querido presidente Mujica, afirmó que ni siquiera deberían ser llamados neonazis. Simplemente son nazis. Le dijeron a Zelensky que debía enfrentarse a Rusia y a Donbass o lo matarían. Está claro que el gobierno está bajo el control de estas fuerzas nazis. And so clearly the government there is held captive by these Nazi forces. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el plan actual de Rusia para resolver este problema? Occidente ha dejado claro que la neutralidad para Ucrania no es una opción. Nunca lo permitirán. Esto habría sido la situación ideal. Ahora, Rusia tendrá que conformarse con lo siguiente mejor. De manera similar, Estados Unidos y la OTAN también buscan el mejor resultado posible, aunque esto parece cada vez más improbable. Desde la perspectiva de Rusia, ¿cuál crees que es su objetivo deseado ahora? Seamos realistas, una toma completa de Ucrania es casi imposible. No es factible tener a 24 millones de personas en el oeste que te sean hostiles y que potencialmente libren una guerra de guerrillas contra todas tus estaciones de policía indefinidamente. Entonces, ¿cuál crees que es su objetivo en esta etapa? I think the goal is to maintain the four republics that voted to go with Russia. Creo que el objetivo es mantener las 4 repúblicas que decidieron unirse a Rusia en septiembre de 2022. Tal vez Odessa también sea incluida. Tendremos que esperar y ver. Pero definitivamente esas 4 repúblicas. Mientras tanto, el objetivo es desmilitarizar por completo Ucrania. Están consumiendo todos los recursos militares de Ucrania. Incluso están agotando todos los recursos de la OTAN.
Así que creo que eventualmente tendrán un oeste desmilitarizado y control sobre las 4 repúblicas que votaron unirse a ellos en septiembre. Creo que ese es el objetivo final. Creo que esa es la meta última aquí. I think that will be the end. I think that is the ultimate goal here. And on the other hand, what do you think was the goal? Por otro lado, ¿cuál crees que era el objetivo de Occidente? ¿Era agregar a Ucrania a la OTAN? En ese caso, ¿cuál habría sido el propósito de eso? What purpose would that have served? I think the goal of the West was and is to destroy Russia. Creo que el objetivo de Occidente era, y sigue siendo, desmantelar a Rusia. Los rusos percibieron esto, sentían que tenían que enfrentar esta batalla en Ucrania ahora o terminarían luchando en suelo ruso. Cuando escuchas a ciertos funcionarios estadounidenses discutir su deseo de utilizar a Ucrania para socavar a Rusia, afirmando que lucharán contra Rusia hasta que el último ucraniano se mantenga en pie, queda claro que Rusia era el objetivo previsto. Creo que esto sigue siendo el objetivo de algunos líderes en Washington. Esta situación no se trata en absoluto de Ucrania. Es completamente sobre Rusia. Nothing about this is about Ukraine, right? This is all about Russia. Querían utilizar Ucrania para desmantelar a Rusia, de manera similar a cómo Estados Unidos utilizó Afganistán para desestabilizar a la Unión Soviética. Además, Estados Unidos fue bastante transparente acerca de estos objetivos. El propio Brzezinski habló de utilizar Ucrania para debilitar a Rusia en su libro de 1997, El Gran Tablero Mundial. Curiosamente, todos en Donetsk están al tanto de este libro. Cuando se inician conversaciones con personas en Donetsk sobre el conflicto, lo primero que mencionan es el Gran Tablero Mundial. Por lo tanto, Estados Unidos siempre ha visto a Ucrania como una herramienta para debilitar a Rusia, una perspectiva que se remonta a la década de 1920. Entonces, básicamente estamos volviendo a un mundo del siglo XIX donde la guerra es una herramienta que los estados utilizan para lograr sus intereses y objetivos. Si uno de estos intereses es eliminar a un competidor potencialmente igual, entonces así es como es. Esto se hace a través de la guerra y la propaganda. Ahora, cuando observo a Estados Unidos, especialmente a los medios de comunicación, a menudo noto un patrón de proyección. Atribuyen a otras naciones lo que ellos mismos están haciendo actualmente. Esta es una de las proyecciones que estoy notando actualmente en los Estados Unidos. Los medios de comunicación están discutiendo las lecciones que China está aprendiendo de esta guerra por Taiwán. Es un asunto serio. Estados Unidos está considerando actualmente cómo involucrarse en un conflicto con China. Si invertimos la situación y preguntamos qué deberían aprender China y Taiwán, ¿cómo puede Taiwán evitar convertirse en la próxima Ucrania? Esta es una posición difícil, como estar atrapado entre dos elefantes. No estoy sugiriendo que China sea la solución a este problema, pero ¿qué consejo darías a una región que aún no es un campo de batalla, pero está claramente marcada para convertirse en uno? Creo que Taiwán debería considerar las experiencias de Afganistán y Ucrania. En primer lugar, deberían rechazar esos caminos. No quieren seguir esos pasos. No quieren convertirse en el próximo peón de Estados Unidos. Este debería ser su objetivo principal. El hecho de que la gente haya votado por el Kuomintang en las elecciones recientes indica esto. Si bien el Kuomintang no es pro-China, al menos quieren establecer alguna forma de reconciliación con ellos. Esto sugiere que los taiwaneses quieren evitar convertirse en peones de Estados Unidos. Esto podría significar adoptar una estrategia similar a la que Yanukovych intentaba en Ucrania antes de su destitución en 2014. Estaba tratando de encontrar un equilibrio, una cierta neutralidad entre las dos potencias. Creo que esto es lo que Taiwán está buscando en este momento. Ciertamente no quieren convertirse en el próximo Ucrania. Espero que estés en lo correcto. Un político, el ex vicepresidente Liu Suelian, propuso la idea de utilizar el término neutralidad para describir el estatus de Taiwán. Esto era para evitar el tema de la soberanía, lo cual considero bastante ingenioso. Sin embargo, la situación es más compleja que en el caso de Ucrania. Para Ucrania, la solución era directa y clara.
Para Taiwán, sería extremadamente difícil debido a la situación política. A menudo me pregunto sobre personas como tú, Jimmy Dore, de Grey Zone y otros periodistas y académicos destacados como Petro y Leif. Todos expresamos apasionadamente nuestras opiniones, afirmando que la situación actual es absurda, peligrosa y debe detenerse. Argumentamos que estamos causando daño a otros. Creemos que Occidente es más responsable de la guerra en Ucrania que Rusia, aunque todos los bandos tienen su parte de culpa. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esta máquina de guerra, esta monstruosidad en Occidente? Europa y Japón también forman parte de esto. ¿Cómo podemos contribuir a detener esta máquina de guerra? How do we help stop this war machine? Well, the only thing we Bueno, lo único que realmente podemos hacer de manera efectiva es algo de lo que Noam Chomsky escribe. Somos responsables de nuestros propios gobiernos. Vivimos en países que supuestamente son democráticos. Estas democracias tienen fallas y limitaciones, pero aún así se supone que son democráticas. Por lo tanto, necesitamos influir en nuestros propios países y gobiernos. Deberíamos alentarlos a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Deberíamos instarlos a dejar de armar a Ucrania y a dejar de buscar soluciones militares a los conflictos. En cambio, deberían buscar la paz y las negociaciones. Eso es lo que necesitamos hacer. Si necesitamos protestar en las calles para lograr esto, entonces deberíamos hacerlo. En Japón, hay una larga tradición de manifestaciones pacíficas, especialmente en lugares como Okinawa. Estados Unidos también tiene una larga tradición en esto. Creo que estamos presenciando el resurgimiento del movimiento pacifista aquí. Eso es lo que realmente importa. You're absolutely right about that, Dan. Thank you very much for... Tienes toda la razón, Dan. Gracias por tus palabras. Tu análisis ha sido perspicaz. Espero que podamos continuar esta discusión y también iniciar un movimiento global en contra de esta máquina de guerra. Dan Kovalik, muchas gracias. Thank you. I appreciate it. Lo aprecio.